Universidad Estatal de Milagro, Programa de Maestría en Educación Básica, Módulo de Metodologías de Interaprendizaje para la Educación Básica. El Grupo 3 les da la bienvenida, conformado por los maestrantes Andrea Bustamante, Ibel Orellana, César Míguez, Grace Terán, Milton Valencia, bajo la dirección del Magíster Víctor Hugo Mayorga. Durante la siguiente presentación estaremos hablando sobre una propuesta de guía de metodologías de interaprendizaje para la educación básica, mediante el proceso de investigación para fortalecer el quehacer del profesional de la educación. Nuestra propuesta proporcionará recursos y ejemplos prácticos para aplicar los modelos de planificación para la comprensión y el modelo 5E en diferentes áreas y disciplinas educativas, abordando 5 temas claves de los cuales a continuación presentaremos un análisis más detallado. El primer tema que abordaremos en esta guía será gamificación y su influencia en la práctica de la destreza oral speaking del idioma inglés de los estudiantes de 10º año de educación general básica. La presente guía tiene como objetivo la proposición del modelo de planificación para la comprensión, que se enfoca en establecer objetivos del aprendizaje claros y criterios de evaluación antes de diseñar las actividades de enseñanza-aprendizaje, asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos claves y que puedan aplicarlos a situaciones reales. La planificación para la comprensión consta de 3 etapas. Etapa 1. Identificar los resultados deseados, donde se proponen las metas y objetivos. Etapa 2. Determinar la evidencia aceptable. En este apartado se detalla cómo se evidenciará el haber logrado las metas y objetivos. Etapa 3. Plan de las actividades de enseñanza. Se detalla los procesos que deben pasar los estudiantes para poder construir su aprendizaje. La etapa 1 de la planificación para la comprensión implica identificar los estándares de aprendizaje, desagregarlos en objetivos específicos, priorizarlos, considerar las necesidades de los estudiantes y definir los criterios de éxito para evaluar su alcance. A continuación se ejemplificará la etapa número 1, identificar los resultados deseados. En esta etapa nos propone presentar la meta a la que queremos llegar. Por ejemplo, los estudiantes al término de la unidad serán capaces de identificar frases y expresiones que les permitan interactuar con relativa facilidad en situaciones estructuradas y conversaciones cortas dentro de contextos familiares, tales como rutinas, siempre y cuando el habla sea clara, lenta y directa. A esta meta podremos acompañarla con las destrezas con criterio de desempeño que guiarán la planificación. Adicionalmente a ello, estarán presentes los objetivos específicos. Asimismo, la etapa 1 permite identificar qué tienen que conocer para cumplir las metas propuestas. En este fragmento se plantea las comprensiones, las preguntas esenciales, el saber hacer y el saber ser. Ahora observémoslo desde una perspectiva práctica en cuanto al tema planteado. Las comprensiones. Los estudiantes comprenderán que pueden expresar todas las acciones y actividades que realizan todos los días. Pueden emplear el presente simple para referirse a cosas que siempre son verdad o que consideran hechos. Pueden usar el presente simple para hablar de sus hábitos. Dentro de las preguntas esenciales tenemos, por ejemplo, ¿qué vocabulario nos será útil para describir nuestra rutina? ¿Cuál es el uso del presente simple? ¿En qué consiste la conjugación de los verbos en tercera persona en singular? ¿Cómo se formará oraciones para hablar de mis hábitos? ¿Cuáles son las estructuras de estas? ¿Qué expresiones debo usar para identificar con qué frecuencia realizo una acción? ¿Cómo puedo vincular mis oraciones independientes y formar un discurso completo que describa mi rutina? Dentro del saber, observaremos vocabulario, my daily routine, nombres y pronombres personales, conjugación del verbo, estructura gramatical de presente simple, adverbios de frecuencia, expresiones de tiempo y conectores. En el saber hacer, identificar nuevo vocabulario y verbos, identificar un nombre o pronombre dentro de una oración, conjugar los verbos aplicando reglas apropiadamente para la tercera persona del singular, analizar estructuras para formar oraciones en presente, usar adverbios y expresiones de tiempo para describir en qué momento o con cuánta frecuencia suceden las acciones en sus hábitos diarios, ocupar conectores adecuados para vincular oraciones y crear secuencias de hechos, preguntar rutinas, expresar sus propias rutinas. En cuanto al saber ser,
Incorporarán habilidades para seguir y entender mensajes cortos y directos y la idea principal en un diálogo. Incorporarán también la capacidad de expresar con confidencia y con fluidez las actividades cotidianas en inglés en situaciones de la vida real. La etapa de planificación número 2 para la comprensión implica diseñar actividades y evaluaciones que permitan a los estudiantes alcanzar los objetivos de aprendizaje identificados en la etapa 1. Ejemplifiquemos este fragmento. Aquí notamos que tenemos tareas auténticas. Por ejemplo, el roleplay, Our Routines, es un diálogo que se enfocará en nuestras rutinas. En este de aquí los estudiantes desarrollarán un proceso de aprendizaje que será evidenciado a través de la presentación de diálogos que permitan interactuar en situaciones comunicativas reales y simuladas en un entorno seguro y controlado. Para lograrlo deberá respaldarse con actividades complementarias que se detallará en el siguiente parámetro que revisaremos. Escucharán conversaciones reales teniendo en cuenta la capacidad que deben tener para entenderlas y emularlas. Además, otra tarea auténtica será el speech. En este de aquí ellos hablarán con el tema Talking About My Routine, hablando acerca de mi rutina. Mediante esta actividad, los estudiantes serán capaces de fortalecer la destreza del speaking, enfocado en realizar la actividad con confidencia, buen uso de vocabulario, un adecuado empleo de gramática, entonación y pronunciación. Dentro de la etapa número 2 también hace parte otras actividades o otras evidencias. En este caso vamos nosotros a trabajar desarrollando actividades lúdicas que complementen las actividades previamente establecidas como actividades auténticas. Por ejemplo, pueden ser juego de bingo de verbos, juego de emparejamiento de cartas, dinámicas de grupo, juegos de mesa, investigaciones y consultas, talleres de trabajo, cómics, elaboración de carteles, elaboración de guiones de conversación y discursos. En este fragmento también revisaremos cómo se evalúa. Aquí está propuesta la heteroevaluación. El diálogo de roles o roleplay y el discurso speech serán evaluados a través de la heteroevaluación haciendo uso de una rúbrica. Adicionalmente a ello tenemos el proceso de autoevaluación, el cual se llevará a cabo a través de la metacognición haciendo uso de la escalera de la misma. También en este fragmento podemos plantear los indicadores de evaluación que deben ir de la mano con las destrezas con criterio de desempeño que fueron propuestas anteriormente. Algo prioritario que el docente debe tomar en cuenta es la creación de los propios instrumentos, tanto de recursos educativos como de evaluación. La etapa 3 de la planificación para la comprensión implica poner en práctica las actividades y evaluaciones diseñadas en la etapa 2 y monitorear el progreso de los estudiantes. Es importante adaptar la enseñanza según las necesidades específicas encontradas y brindar retroalimentación oportuna. Esta etapa propone el cuestionamiento. ¿Qué debe pasar para poder hacer eso? En nuestro caso, usaremos el modelo instruccional de la 5E para poder desarrollar esta etapa. El modelo de planificación 5E es un enfoque pedagógico para la enseñanza. Es flexible y puede adaptarse a diferentes contextos y niveles educativos. Este se utiliza para diseñar actividades de enseñanza que permitan a los estudiantes construir su propio conocimiento de manera activa y significativa. El modelo de planificación 5E guía a los estudiantes a través de 5 etapas: enganchar, explorar, explicar, elaborar y evaluar, permitiéndoles construir su propio conocimiento sobre el tema, desarrollando habilidades y competencias que favorezcan el aprendizaje autónomo. La etapa 1, la etapa de enganche del modelo 5E, busca motivar e involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias para despertar su curiosidad e interés en el tema de estudio. Por tanto, he propuesto como una actividad lúdica a la presentación de los bingos de verbos. Aquí los estudiantes participarán de manera individual. Ellos escucharán y verán imágenes aleatorias que serán sacadas por la docente de la caja de vocabulario y deberán ir reconociendo el significado de los verbos que aprecian en cada imagen. La etapa 2 del modelo 5E es explorar. Busca fomentar la participación activa de los estudiantes en el aprendizaje a través de actividades prácticas,
En la actividad de explorar he propuesto que, por medio de una presentación en Canva de Daily Activities Vocabulary, los estudiantes se conecten con sus conocimientos previos sobre verbos. Aquí, esta actividad se la manejará utilizando el aula invertida, en la cual se enviará previamente la presentación para que los estudiantes tengan una facilidad del vocabulario que ellos aplicarán. Luego en clase se dará una retroalimentación. Para complementar esta actividad, los estudiantes realizarán un juego de busca la pareja. Aquí, haciendo uso de proyector, de computadora, del internet y de EducaPlay, ocuparemos un juego interactivo en el cual los estudiantes voltearán tarjetas tratando de identificar la imagen al significado escrito de cada uno de los verbos. Previamente a los estudiantes también se les ha solicitado realizar, como parte de la clase inversa, la consulta de ciertas preguntas, como cuál es el uso del presente simple, en qué consiste la conjugación de los verbos en tercera persona y cómo se forman las oraciones para hablar de los hábitos y cuáles son las estructuras que yo utilizaré para lograr. La etapa número 3 de este modelo, explicar, implica que el maestro proporcione una información clara y concisa sobre los conceptos y temas explorados en la etapa anterior. En la etapa de explicar, se consulta a los estudiantes sobre los conocimientos que adquirieron al realizar la investigación previa. La docente presenta el tópico a tratar mediante diapositivas de explicación y se da ejemplos y respuesta a los cuestionamientos que se plantearon en la investigación. La etapa 4 del modelo 5E, elaborar, busca entender el conocimiento de los estudiantes a través de actividades más complejas y desafiantes. Aquí se ha propuesto que en parejas escucharán y leerán una conversación mediante la aplicación de vocabulario y gramática. Se presentará un audio y deberán completar una ficha de trabajo. Con el mismo equipo, una vez que ya han completado, ocupando el modelo de roleplay, elaborarán una guía o un ejemplo de conversación en base a lo que ellos trabajaron previamente. La etapa 5, evaluar, busca medir el aprendizaje de los estudiantes a través de diferentes tipos de evaluaciones. Se evalúa el conocimiento adquirido, la capacidad de aplicarlo en diferentes situaciones nuevas, la creatividad y la reflexión. Se utilizará diferentes estrategias para evaluar. En la fase de evaluar, ellos harán la presentación del roleplay o routines, diálogo en nuestras rutinas. Presentarán de manera oral a la clase el roleplay que prepararon, haciendo uso de indumentaria si desean para personificar a cada uno de los protagonistas de la conversación y serán evaluados a través de una rúbrica. Al finalizar la actividad, cada estudiante deberá hacer un proceso de autoevaluación también, en el cual ocuparán la escalera de la metacognición, donde responderán qué aprendió, cómo aprendió y para qué aprendió, dando con ello por finalizada la primera sesión de su aprendizaje utilizando el modelo 5E. En el segundo día de sesión también empezaremos con la actividad de enganche. Para ello se ha propuesto 2 juegos. La primera se trabajará con el barco se hunde, donde pondremos en movimiento a toda el aula. De acuerdo al número que indique el docente, irán formando equipos. Con este equipo pasaremos a la siguiente actividad, que es Answering About My Routine, respondiendo acerca de mi rutina. A cada grupo de trabajo se le entregará un tablero, dados y fichas. Todos se colocarán en la casilla de inicio y deberán ir contestando una serie de preguntas basadas en los conocimientos dados en la clase previa. En la etapa número 2 de explorar, durante esta sesión los estudiantes leerán un cómic, identificarán si las oraciones son verdaderas o no, identificarán expresiones de tiempo de acuerdo a la lectura, buscarán expresiones nuevas que identifiquen frecuencia para crear un glosario de términos. Previamente se les ha solicitado realizar una investigación. Nuevamente acudimos a la clase invertida, donde buscarán qué expresiones debo utilizar para indicar la frecuencia con la que realizo una acción. ¿Cómo puedo vincular mis oraciones independientes y formar un discurso completo que describa mi rutina? En la fase de explicar se consultará nuevamente a los estudiantes sobre los conocimientos adquiridos en la investigación. La docente presentará la temática a tratar nuevamente haciendo uso de diapositivas y permitirá a los estudiantes pasar por turnos a la pizarra para completar oraciones y para empezar a crear ya sus primeros párrafos.
En la etapa de elaborar, ellos construirán las herramientas necesarias para poder realizar las actividades de desempeño auténtico. Elaborarán un cartel o un papelógrafo que contenga imágenes y palabras clave sobre su rutina diaria. Además, deberán redactar un borrador sobre el discurso que presentarán más adelante. En la etapa 5, evaluar, aquí desarrollarán la actividad Talking About My Routine, donde hablarán acerca de sus rutinas. Aplicando todo lo aprendido durante el proceso previo, ellos harán de manera individual un speech. Aquí, utilizando el cartel que ya crearon, deberán dar la argumentación de su rutina. Adicionalmente a ello, esta actividad será evaluada mediante una rúbrica. Al finalizar la actividad, el estudiante deberá realizar la escalera de la metacognición y evaluar sus propios conocimientos mediante los cuestionamientos: ¿qué aprendió?, ¿cómo aprendió? ¿Y para qué aprendió? Quiero agradecer a usted, docente, que está tomando nuestro aporte en pro de mejorar la calidad de la educación, y le invito a ver el contenido de las planificaciones propuestas para los siguientes temas. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Bustamante y el día de hoy les voy a explicar una planificación sobre la deficiente lectoescritura y su incidencia en el rendimiento escolar de los niños de tercer año de educación básica. Como planteamiento del problema tenemos cómo influye la deficiente lectoescritura y su incidencia en el rendimiento escolar de los niños de tercer año de educación básica. Modelo de planificación para la comprensión. Esta planificación está compuesta por 3 etapas. La primera etapa es identificar los resultados deseados. Tenemos la etapa 2, determinar la evidencia aceptable. Y en la etapa 3 tenemos plan de actividades de enseñanza. Entonces aquí mi meta es leer de manera autónoma textos literarios y no literarios para recrear, satisfacer necesidades de información y aprendizaje. Objetivos específicos tenemos: fomentar el hábito de la lectura y escritura, desarrollar las habilidades de pensamiento para fortalecer las capacidades resolución de problemas y aprendizaje autónomo con el uso del lenguaje oral y escrita. Desarrollar capacidades de análisis y de síntesis de los documentos de lectura. Los resultados. Aquí nosotros podemos plantearnos qué sabe hacer, qué tiene que hacer, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos comprensiones, ¿sí? Lo que el docente va a desarrollar en los niños, lo que el docente quiere desarrollar en los niños. Entonces, primero hacemos una lectura, ¿sí? de cualquier lectura para realizar un rompecabezas. Esa es la actividad que quiere el docente desarrollar en los niños. Entonces ahí se les va a dar un papelote. Ellos tienen que copiar las palabras o las oraciones. Luego tiene que separar, pedir el intercambio de oraciones para que puedan realizar otros rompecabezas diferentes, motivar a los niños a que armen, realizar una lluvia de ideas. Las preguntas esenciales es de acuerdo a la lectura, ¿sí? Para permitir que el estudiante continúe desarrollando y quiera seguir aportando más sobre la lectura. ¿Qué tal les pareció? Entonces vamos nosotros realizando preguntas. El saber ¿qué quiere hacer el estudiante? ¿Qué va a hacer el estudiante? Entonces ahí va a leer otra vez la lectura silenciosamente, separa las palabras en sílabas, ordena secuencias de la lectura, arma el rompecabezas. ¿Qué va a hacer? Comprender la lectura, analiza la lectura y elabora la lluvia de ideas. Y el niño por sí solo ya va a empezar a armar su rompecabezas de palabras, comparte ideas con sus compañeros, reconoce el tipo de texto que es, elabora rompecabezas sencillas y complejas, ¿sí? Entonces esto me va a ayudar a que el estudiante desarrolle su aprendizaje autónomo, su aprendizaje significativo. Etapa número 2, tenemos que determinar las evidencias aceptables. Aquí los estudiantes muestran su comprensión mediante una evaluación.
¿Ya? Entonces aquí las tareas que en el contexto real, o sea, lo que el estudiante va a hacer realmente, lo que el estudiante tiene que hacer autónomo. Entonces narra con sus propias palabras lo que sucedió en la lectura. Le pedimos al estudiante que narre, encuentra las palabras que leyó y las encerró en un círculo, encuentra las palabras que no entienda o que sí entienda, ¿no? Escribe con sus propias palabras el significado de algunas palabras que él tenga conocimiento, ¿sí? Aquí yo le puse dos, por ejemplo, miedo, amistad, ¿qué significa? Con sus propias palabritas. Cambia con sus propias palabras el final de la lectura, ¿sí? Otras evidencias que nosotros podemos también obtener, puede ser un cuestionario, realizar otro rompecabezas diferente, ¿sí? Del mismo tema, pero puede ser otro. Como aquí nos dice cambiar el final, podemos hacerle diferente. Igual una lluvia de ideas. Y la autoevaluación y reflexión, aquí nosotros podemos utilizar, ¿sí? Un cuestionario. A su vez, también podemos utilizar la metacognición. Aquí el estudiante desarrolla para qué es útil esa lectura. En su vida diaria, esa lectura le servirá. Entonces, aquí el estudiante relaciona, da su punto de vista, reflexiona. Eso es lo que nosotros queremos, que el estudiante reflexione, sea crítico. Entonces aquí nosotros con la metacognición, ¿sí? Tenemos el conocimiento, ¿sí? Y hacer que los estudiantes tengan su propio conocimiento, no solo que el docente vaya y hable, sino que el estudiante crea su propio conocimiento. ¿Ya? Entonces aquí le podemos hacer preguntas: ¿qué aprendió? ¿Cómo aprendió? ¿Qué le resultó fácil o difícil? ¿Qué parte le resultó difícil o fácil? ¿Cómo puede mejorar? ¿Para qué me servirá? Y aquí también nosotros tenemos una rúbrica, puede ser una lista de cotejo, una rúbrica, como el docente quiera desarrollar su evaluación. Como siguiente etapa tenemos la etapa 3, ya vamos a un modelo de instrucción de las 5E y tenemos plan de actividades de enseñanza que el estudiante va a hacer. Tenemos el primero, enganche. ¿Qué nos quiere decir el enganche? ¿Cómo nosotros vamos a motivar al estudiante para que tenga ese conocimiento, para que él pueda adquirir, para que le ponga interés a esa clase? Entonces aquí nosotros buscamos actividades. Puede ser una dinámica relacionada al tema para que él vaya interiorizando y diga, esto vamos a realizar. Entonces hacemos una dinámica. Yo aquí le puse la dinámica, utilizar la letra de la semana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la letra A debería pegarse a un lado, ¿sí? De la pizarra en grande. Durante esta semana buscamos palabras que empiecen con esa letra. Entonces vamos buscando y desarrollando. Bajar el reconocimiento de sílabas y sonidos, ¿sí? Aquí nosotros vamos buscando para que el niño pueda leer sin dificultad, leer con voz alta la lectura, el valor de los amigos en este caso, ¿no? Dar a conocer en la pizarra sobre las actividades que se van a llevar a cabo y se espera de la misma. Tenemos como siguiente etapa exploración. Vamos nosotros a hacer preguntas de acuerdo a la lectura. Vamos ayudándonos, ¿sí? Para que el estudiante no pierda el hilo del interés de la lectura. Tenemos el siguiente, que es la explicación, explicar, ¿no? ¿Qué va a hacer? Leer, va a observar, va a separar, va a ordenar la secuencia de la lectura según lo que corresponde a cada de la lectura. Vamos a elaborar. ¿Qué va a hacer el estudiante por sí solo? Es en una cartulina, tamaño mini, recortar el bosquejo de un rompecabezas y luego con eso él va a armar el rompecabezas de las sílabas. Entonces eso le va a ayudar. Es algo novedoso, motivador para que el estudiante no pierda el interés. ¿Y qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar mediante una ficha de observación y una lista de cotejo, ¿no? También podemos realizar, como vuelvo y repito, la metacognición mediante las siguientes preguntas: ¿qué aprendió? ¿Cómo aprendió? ¿Y para qué aprendió? ¿Sí? Entonces esto nos puede ayudar para saber si hemos llegado al estudiante con nuestra meta, con nuestro objetivo, que desarrolle,
¿sí? Su lectura, que sea crítico, que sea que le guste leer, que no se quede, que diga no, qué aburrido es la lectura. Entonces aquí nosotros con esto podemos ayudarle a que el niño mejore en su lectoescritura. Continuamos con la siguiente etapa, que en este caso es sobre la dinámica de la tía Martina. Entonces ahí se le va haciendo preguntas, ¿sí? Para llegar al conocimiento. Luego tenemos explicar qué va a hacer el estudiante. Aquí podemos, de acuerdo a esta página web, nosotros podemos realizar, porque vamos a hacer un pictograma. Entonces, ¿qué es un pictograma? Aquí les vamos a explicar y que ellos tengan conocimiento. Luego, los estudiantes tienen que realizar grupos de 5 estudiantes para realizar el pictograma, ¿no? Recordar la canción y de acuerdo a eso va a realizar el pictograma. Siguiente tenemos la elaboración, lo que él va a hacer, ¿no? Reemplazar la tía Martina con dibujos y las frutas. Entonces, de acuerdo a la canción van desarrollando, van haciendo, cambiando. Ya no, por ejemplo, dice la tía Martina se fue al mercado, entonces ahí ponemos el dibujo de la tía Martina, se fue a un mercado, un dibujo, y compró manzanas. Entonces hay manzanas, luego compró peras y así. Los dibujos de las frutas. ¿Cómo vamos a evaluar al estudiante? Con una lista de cotejo, ¿sí? Con la instrumentalista de cotejo, la técnica de la observación y a su vez también la metacognición para que desarrolle su conocimiento. Tenemos la metacognición, ¿sí? Que nos ayuda para que el estudiante desarrolle. Muchas gracias, espero que les haya gustado y a su vez entendido sobre esta planificación. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. El día de hoy, dentro de mi tema de proyecto, se encontrará la lectoescritura y cómo afecta la falta de funciones básicas en el mismo proceso en los estudiantes de segundo año de educación básica. A continuación, presentaremos el modelo de planificación para la comprensión. Planificación. En mi tema he tomado en cuenta la destreza de lengua y literatura que trata de explorar la formación de palabras y oraciones utilizando la conciencia lingüística, fonológica, léxica y semántica. Como objetivos específicos tenemos desarrollar la conciencia lingüística para la mejora del lenguaje. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué tienen que conocer para que pase esto? Comprensión. Los estudiantes desarrollarán las funciones básicas. Preguntas esenciales. ¿Qué son las funciones básicas? ¿Cuál es la importancia de las funciones básicas en segundo año de educación básica? Las nociones básicas son desarrolladas en preparatoria y servirán como guía para el buen desempeño de la escritura. Entre las nociones básicas encontramos lateralidad, dirección, numerología, vocales, que estas servirán como base para el segundo año de educación básica y empezar el proceso de la lectoescritura. ¿Qué saber hacer? Practicar constantemente juegos para desarrollar las funciones básicas que no se han desarrollado anteriormente. Implementar un rincón para el desarrollo de las nociones. En este tendremos juegos para que los niños puedan divertirse y también aprender y desarrollar las funciones que anteriormente se mencionó. Realizar carteles vistosos, ya que los estudiantes para empezar el proceso de lectoescritura deben conocer muy bien las vocales y direccionalidad de cómo se escribe. ¿Qué saber ser? Implementar los rasgos caligráficos de las vocales, relacionar la vocal con el sonido e incrementar las funciones básicas para un buen desempeño en su lectoescritura. Etapa 2. ¿Qué debemos determinar? La evidencia aceptable. Tareas situadas en el contextos reales. Tareas auténticas. En este caso vamos a presentar una caja de texturas. En la caja de texturas debemos colocar semillas para poder manipular. Estas deben tener diferentes texturas y ayudarán a desarrollar en sí las vocales en los estudiantes, ya que utilizarán dos de sus sentidos, como la vista y el tacto. Vamos a dar un ejemplo de cómo realizar nuestra caja de texturas. Con la ayuda de un adulto, escogeremos las semillas que tengamos en casa y les daremos color. De esta manera serán más vistosas para que los estudiantes
tengan más seguridad al trabajar y les llame muchísimo la atención. En la etapa 2 tenemos determinar la evidencia aceptable. En este caso se ha utilizado el juego del avión, donde la instrucción es lanzar la piedrita al lugar que caiga, ir saltando en los números en orden. Recordemos que también la numerología es importante para avanzar en el proceso de la lectoescritura. Modelo de planificación 5E. Se ha tomado el modelo de planificación 5E que tiene un parecido al ERCA, pero cambiando algunas cosas. En la etapa número 1 encontramos, el profesor plantea sus cuestiones y desafíos mientras que el alumno proporciona respuestas. Esto permite recuperar los conocimientos que ellos previamente los tienen adquiridos en su casa o en cualquier otro lugar. Esta es la etapa del enganche. En este caso vamos a realizar una canción con las vocales. Debe ser una canción nueva o creada para que los niños les llame la atención y ellos puedan hacer su proceso de las vocales. Se realizará también utilizando mímica y gestos. Como etapa número 2 tenemos la exploración. ¿Qué vamos a explorar? En este caso se planteará una incógnita. ¿De qué habló la canción? ¿Qué sonidos conoce de la canción? Aquí el estudiante despertará su curiosidad por nuevos conocimientos. En esta etapa el profesor realiza una serie de preguntas que crean conexión con la parte que inicia su curiosidad del estudiante. En la etapa número 3 vamos a explicar. Es la parte más importante de nuestra planificación, ya que el estudiante en esta parte entenderá su nuevo contenido. Es el momento que plantea la hipótesis, observación de gráficas con distintas vocales, reconocer el sonido que inicia cada gráfico, nombrar objetos con la vocal que se mencionó la docente, relacionar el sonido de gráfico en la pizarra. Como etapa número 4 tenemos elaborar. Debía hacerse planteando con los estudiantes actividades que sean coherentes a las fases anteriores. En este diseñarán o conocerán la verdadera aprendizaje. Vamos a evaluar, extender la comprensión. En este caso, aquí vamos a trabajar con nuestra caja de texturas que ya estaría realizada con semillas de colores. Los niños utilizarán sus semillas para ir graficando las vocales que el docente vaya mencionando. De esta manera los estudiantes trabajarán directamente con su material, con los sentidos de vista y tacto. Se realizará también el trabajo en equipo para que los estudiantes puedan desarrollar otra destreza. De esta manera afianzaremos más el conocimiento de las vocales. Como última etapa tenemos la etapa número 5, la etapa de evaluación. Los estudiantes elaborarán un rompecabezas con cada vocal por equipos. En esta haremos oraciones y ya haremos la conexión utilizando las palabras que antes se mencionó. Vamos a realizar oraciones que los niños puedan mencionar. Eso es todo en mi proyecto de lectoescritura. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Universidad Estatal de Milagro, Maestría en Educación General Básica. Tema: el método POLI aplicado al mejoramiento de resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de 10º año de Educación General Básica. Problema: ¿cómo incide la aplicación del método POLIA en el mejoramiento de la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de 10º año? Modelo de aplicación para la comprensión. Esta planificación consta de 3 etapas. Primera, identificar los resultados deseados. Segunda, determinar la evidencia aceptable. Y tercera, planificación de actividades de enseñanza. Cada una de estas etapas las iremos describiendo en el desarrollo de nuestro trabajo. Identificar los resultados deseados. Se refiere a las destrezas. Debemos preguntarnos qué quiero que puedan hacer los estudiantes al finalizar la temática. Debemos de identificar las metas en base a los contenidos, los objetivos de la clase o del curso y los resultados del aprendizaje. Siempre los objetivos deben de estar vinculados con la meta propuesta. Debemos de identificar qué deben de conocer los estudiantes para llegar a los resultados deseados. En esta etapa interviene lo que comprenderán los estudiantes. Las preguntas esenciales. El saber hacer
y el saber ser. Etapa 2. Determinar la evidencia aceptable. En esta etapa se debe determinar las tareas auténticas. En nuestro caso, los estudiantes demostrarán su comprensión mediante la utilización del método Polya. Para ello, utilizaríamos una rúbrica basándonos en la escalera de la metacognición. Y mediante criterios de evaluación, determinaremos el nivel de comprensión de los estudiantes. Mediante la aplicación de la rúbrica podemos determinar si el estudiante domina el tema, si tiene alguna deficiencia para resolver ejercicios, o si solo resuelve mecánicamente los ejercicios, o si definitivamente no domina el tema. Y se procederá a dar una retroalimentación. Etapa 3. Plan de actividades de enseñanza. Para nuestro propósito utilizaremos el modelo de planificación 5E, el cual consta de 5 etapas como son enganche, explorar, explicar, elaborar y evaluar, las mismas que iremos identificando y describiendo en el desarrollo de nuestro trabajo. Modelo instruccional 5E. Sesión 1. Al inicio se realizará una fase exploratoria de ideas previas, presentando el video Cómo enseñar ecuaciones de primer grado encontrado en el enlace descrito en la planificación. Luego se preguntará a los estudiantes si han escuchado sobre lo que es una ecuación de primer grado. Para esto se utilizará la rutina de pensamiento veo, pienso, me pregunto. Ya que lo importante es que los estudiantes expresen lo que observaron, lo que piensan que significa lo mostrado en el video y que se planteen preguntas a ellos mismos sobre cuánto conocen de las ecuaciones lineales. Mediante la rutina del pensamiento y la lluvia de ideas, realizamos preguntas como ¿qué es lo que observó? ¿Qué es lo que piensa que significa? ¿Qué me pregunto? También planteamos interrogantes como ¿qué es lo que más me llamó la atención en el video observado sobre ecuaciones lineales? En esta etapa se realiza una breve introducción sobre el tema de ecuaciones lineales mediante la modelización y cómo darle solución a una de ellas, utilizando el video Cómo se resuelven ecuaciones, descrito en el link de la planificación. Luego de observar el video se procederá a pedir opiniones a los estudiantes sobre ecuaciones lineales. Mediante esta premisa se procede a preguntar si podría dar un ejemplo de aplicación de ecuaciones lineales en la vida cotidiana. Etapa 5. Evaluar. Luego de observar el video anterior, se pedirá a los estudiantes que expliquen y diseñen un problema sencillo y corto con su respectiva solución. Modelo de planificación 5E, sesión 2. Etapa 1. Enganche. Se procede a presentar diapositivas y a partir de ellas los estudiantes deben de comentar con sus compañeros y con el docente lo que logran deducir de su contenido. Dichas diapositivas se encuentran en el siguiente enlace descrito en la planificación. Etapa 2. Explorar. Luego de la revisión de las diapositivas, los estudiantes en medio pliego de papelógrafo y utilizando marcadores deben de escribir el por qué consideran importante el aprender la resolución de ecuaciones lineales. Este trabajo lo realizarán en grupos de 4 estudiantes, teniendo en cuenta la afinidad. Etapa 4. Explicar. Con los grupos de 4 estudiantes unidos por afinidad, se realizará una discusión plenaria sobre las posibles soluciones a problemas con ecuaciones planteadas por el docente. Luego, justificarán sus respuestas con los demás grupos. Tendrán otra discusión plenaria y llegarán a una respuesta en común, la cual será presentada al docente y al final se dará una retroalimentación. Problema.
mediante la utilización de ecuaciones de primer grado, resolver las siguientes situaciones problemáticas. Primera, el triple de un número más 16 es igual a 20. ¿Cuál será el número? Segunda, si x más 3 es igual a 5, ¿cuál es el valor de x? Tercera, si a la cuarta parte de la edad de Juan le quitamos 2, da como resultado 0. ¿Cuál es la edad de Juan? En esta etapa los estudiantes utilizarán los pasos del método Polya, como son comprender el problema, la concepción de un plan, la ejecución del plan y la revisión de respuestas. Etapa 4. Elabora. Luego de observar el video, ecuaciones lineales utilizadas en la vida diaria, encontrado en el enlace descrito en la planificación, los estudiantes deben de imaginar con sus compañeros de grupo una situación de la vida cotidiana en la cual se haga necesario la aplicación de ecuaciones lineales y representarla mediante un dibujo. Para esto utilizarán el medio pliego de papel que les sobró y los marcadores. Etapa 5. Evaluar. Utilizando una evaluación escrita individual como método de evaluación, los estudiantes deberán de resolver situaciones problemáticas utilizando ecuaciones lineales de primer grado. De esta manera se evaluarán sus conocimientos adquiridos durante la clase. Además, los estudiantes deberán tener registrado en su cuaderno todo lo aprendido sobre ecuaciones lineales, así como su manera de resolverlo. Gracias por su atención. Doy paso al siguiente tema de nuestra guía. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre un tema muy importante: falta de dominio de tablas de multiplicar. ¿Cómo afecta la ausencia de prácticas de las tablas de multiplicar en la resolución de problemas con otras operaciones en el área de matemáticas en los estudiantes del sexto año de educación general básica? Vamos a conocer el modelo de la planificación para la comprensión. ¿Sí? En la etapa 1 tenemos identificar los resultados deseados. En este yo he cogido la destreza de matemáticas, la cual consiste en reconocer términos y realizar multiplicaciones entre números naturales aplicando el algoritmo de la multiplicación y con el uso de la tecnología. Los objetivos específicos son reconocer los términos de la multiplicación, realizar ejercicios sencillos, resolver ejercicios de la vida diaria utilizando tablas de multiplicar. Como siguiente punto tenemos, ¿qué tienen que conocer para que les pase eso? La comprensión. Los estudiantes comprenderán que las tablas de multiplicar son importantes en cada momento. Los elementos de la multiplicación, trabajar multiplicaciones con reagrupación de números naturales. Preguntas esenciales. ¿Qué es la multiplicación? ¿En qué nos ayuda la multiplicación? ¿Conoces las tablas de multiplicar? ¿Crees que son necesarias las tablas de multiplicar? Tenemos también lo que es el saber. Las partes, ¿qué deseo que ellos sepan los estudiantes? Las partes o elementos de la multiplicación. Práctica constante de multiplicaciones para hacer mejor los cálculos. El saber hacer. Resolver ejercicios de tablas de multiplicar de manera virtual, la cual consiste en buscar ejercicios en el internet. Resolver hojas de trabajo. Saber ser. Conocer sobre las partes de la multiplicación. Incorporar multiplicaciones en su vida diaria. Se lo pueden aplicar los estudiantes cuando van a la tienda, cuando vayan a hacer algún mandado. ¿Sí? También tenemos lo que es la etapa 2, determinar la evidencia aceptable. Tareas situadas en contextos reales. Tareas auténticas. ¿Cuáles son? Ejercicios de multiplicación. Los estudiantes resolverán las multiplicaciones propuestas por el docente con ayuda de la máquina de multiplicar. En este caso, nosotros observamos en la fotografía qué es la tabla de multiplicar y cómo la hemos elaborado. Se la elaboró con vasos desechables, piedritas que los niños consiguieron en su entorno y papeles adhesivos, en el cual numeraron los vasitos del 1 al 12 que corresponden a las tablas de multiplicar. ¿Ya? Otra manera fue también con el Grand Prix. Es un juego que lo vamos a realizar en parejas para saber quién domina más las tablas de multiplicar y ver quién llega primero a la meta. ¿Sí? Nosotros acá tenemos el interjuego, el cual hemos realizado con los estudiantes. ¿Ya? Continuamos también con lo que es otras evidencias.
También vamos a realizarlos con hojas de trabajo, ejercicios en clase, tareas realizadas por el estudiante y trabajos en grupo. Acá también tenemos otra compañera que de igual manera está realizando sus cálculos utilizando la máquina de multiplicar y también tomando nota de los resultados que ella obtenía. Tenemos la autoevaluación y reflexión, resolver hojas de trabajo, practicar con ejercicios propuestos por el docente, resolver fichas en grupo. Vamos a conocer lo que es el modelo de planificación 5A, el cual nos lleva en 5 etapas, la cual es la primera, es el enganche. ¿Qué es el enganche? Se trabaja con la ayuda del dado, ya que al lanzarlo saldrá un número y se preguntará a los estudiantes cómo se compone el mismo. Se utilizará 2 grupos de tarjetas, la primera con la multiplicación y la segunda con la respuesta, para que ellos busquen cuál corresponde. Aquí tenemos lo que es explorar. Pregunta, vamos a saber que ellos qué saben. ¿Qué operación ocupamos en la actividad anterior? Con esto los estudiantes darán su opinión sobre la operación utilizada. Nosotros realizaremos una lluvia de ideas con las respuestas que ellos nos den. También tenemos lo que es explicar. Observación de tarjetas con algunas operaciones, jugar con la tarjeta cambiando el orden de los números, resolver ejercicios utilizando la Taptana e inventar ejercicios propios. Los estudiantes tenemos que darles la libertad para que ellos creen sus propios ejercicios, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a elaborar? Vamos a elaborar lo que es la Taptana para resolver los ejercicios, utilizar los materiales del medio y reciclados. ¿Cómo nosotros utilizamos la Taptana? Nosotros la utilizamos y la creamos utilizando lo que son tapas de botellas, de gaseosa, de jugos, utilizando cartulina, cartón y utilizamos también lo que son granos de maíz. Entonces esto nos ayuda a que los estudiantes logren un mejor cálculo, sean más rápidos y también logramos desarrollar lo que es la motricidad fina con ellos. Entonces ahora vamos a ver cómo es el uso de la Taptana, ¿sí? Cómo nos da a conocer el uso de la Taptana. Este material antiguamente lo utilizaban nuestros ancestros. Esta le conocían como el calculador indígena. Como pueden ver, este tablero consta de varias columnas, de círculos o de hoyos. La primera columna que tenemos hacia la derecha representa a las unidades. La siguiente columna representa a las decenas, la siguiente a las centenas, la siguiente a las unidades de a mil y así el valor asignado a las unidades, decenas, centenas y unidades de mil es arbitrario. Como elementos complementarios, podemos utilizar cuentas de colores o podemos utilizar lo que tenemos en casa, que son las semillas comestibles. En este caso tenemos los chochos, los maíces, las habas y también tenemos unas tapas que nos van a servir para identificar a cada orden en la Taptana. Todos estos elementos que... Ya. De esta manera nosotros conocemos lo que es la Taptana, ¿sí? Nos vamos a ver también lo que tenemos por acá. La evaluación, nosotros, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Aquí, por ejemplo, he puesto resolver esta tabla de multiplicación, se conoce como la tabla de Pitágoras, la cual nos ayudará a conocer si el estudiante logró comprender, logró apropiarse de lo que son las tablas de multiplicar y las puede resolver de mejor manera. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero que esta información haya sido de su agrado. Les doy muchísimas gracias por lo que hemos conseguido en este momento.